la base del cerebro y está comunicada con el hipotálamo a través del tallo hipofisario. Este tallo hipofisario es ampliamente irrigado porque comunica, transporta las hormonas neurohipofisarias, que son un sistema en el cual la retroalimentación es parte de su sistema importante de funcionamiento. Sabemos que estímulos llegan al cerebro. Estos estímulos que llegan al cerebro se traducen en secreciones hormonales a través del hipotálamo, y el hipotálamo suelta factores liberadores y algún factor frenador de las hormonas antihipofisarias para su funcionamiento, y esta hipófisis suelta hormonas estimuladoras de distintos órganos blancos del cuerpo. Esta es la función básicamente de lo que es la adenohipófisis o hipófisis del lóbulo anterior de la hipófisis, y la neurohipófisis o la parte posterior de la hipófisis es aquella que trabaja como reservorio de dos hormonas que son la oxitocina y la vasopresina, o antidiurética o ABP. Entonces, estas hormonas se producen a nivel de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, y mediante una conducción de fibras nerviosas bajan hasta la neurohipófisis, y cuando se necesita, sobre todo la antidiurética, que está controlada por osmoreceptores en el cuerpo, en distintas partes del cuerpo, fundamentalmente corazón y riñón, entonces segregan esta hormona antidiurética, cuya misión es trabajar a nivel del riñón, reabsorbiendo agua. Entonces, en la neurohipófisis, básicamente la neurohipófisis es solamente un reservorio hormonal, y cuando hay estímulo del canal del parto en la mujer, o cuando hay succión a nivel de los pezones, hombre y mujer, pueden darse la secreción de la oxitocina. Y la oxitocina entonces funciona como una hormona que produce vasoconstricción capilar, y esto se da a nivel del cuerpo y sobre todo en la mujer durante el periodo expulsivo del parto. La oxitocina es la que ayuda en este trabajo del parto. Bien, entonces nosotros debemos recordar, y antiguamente se creía que la hipófisis es el centro regulador hormonal, ahora sabemos que trabajan sobre centros muy importantes. Sin embargo, hay también otros funcionamientos endocrinos, hormonales en el cuerpo que no están bajo el control de la hipófisis en general. Y así nosotros vemos que a nivel del eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo, nosotros tenemos una secreción del hipotálamo de una hormona que se llama hormona liberadora de tirotropina o de TSH, que se llama la TRH, cuyas siglas vienen del inglés, que es Hormone Releasing TSH, o hormona liberadora de la TSH, ¿no? Son hormonas peptídicas y que estimulan la secreción de TSH. Y la TSH viaja hasta la tiroides y estimula la producción de lo que son las hormonas T3 y T4. A nivel de las gónadas, tanto en el hombre como en la mujer, existe un factor de liberación del hipotálamo, que es la GnRH, hormona liberadora de las gonadotropinas,
releasing hormones of gonadotrophin releasing hormone, y esta hormona también peptídica es la que estimula la secreción de la FSH y de la LH. La FSH es la estimulante de los gametos, del desarrollo de los gametos, y la LH estimula la producción hormonal, estrógenos en las mujeres, en los ovarios, y testosterona en el varón, en los testículos. Otra hormona liberadora es la CRH, o hormona liberadora de la corticotrofina, o de la ACTH, cuyo papel que juega es la secreción sobre la adenohipófisis para la secreción de ACTH. El sistema de retroalimentación es muy efectivo, ya que la ACTH estimula la corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal hay 3 vías metabólicas: los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos suprarrenales. Los mineralocorticoides manejan, juntamente con el sistema renina-angiotensina, la secreción de aldosterona, que se preocupa de la reabsorción de sodio, excreción de potasio y indirectamente reabsorción de agua. La ACTH o los mineralocorticoides trabajan en conjunto con la ADH o la neurohipófisis o la vasopresina. La secreción de ACTH entonces estimula la vía de los mineralocorticoides con aldosterona, glucocorticoides con glucosa, que los glucocorticoides están a cargo, el cortisol por excelencia, está a cargo de proveer azúcar a la sangre, glucosa a la sangre, para que por osmolaridad entren al cerebro y al corazón, cosa de que no falte en situaciones de estrés glucosa para ser aprovechada por el cerebro y el corazón. Y esto hace que evidentemente sea el cortisol una hormona diabetogénica, porque está a cargo de proveer de glucosa a la sangre por distintos medios, y entre ellos hace que exista una resistencia a la acción de la insulina, porque el resto del cuerpo incorpora glucosa a su interior a través de la insulina. Y el cortisol, al ser una hormona anti o contrainsular, hace de que exista mayor resistencia a la insulina, cosa de que la insulina no se vaya hacia el cuerpo, sino se acumule en la sangre para ser aprovechada por el cerebro. Y por último, la otra vía metabólica en la corteza suprarrenal es de los andrógenos suprarrenales, ¿no? Y los andrógenos son hormonas anabolizantes formadoras de tejido, y es la mejor fuente androgénica de la mujer, ¿no? Porque el varón tiene los testículos como producción de testosterona. En cambio, los andrógenos, la dihidroepiandrosterona, que es la DEA, se llama DHEA, la dihidroepiandrosterona y la androstendiona, son 2 sustancias androgénicas que están secretadas por la vía metabólica de los andrógenos, y es la mejor producción o aporte de andrógenos en la mujer. Bien, otra es en la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que es GHRH, o hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que es, ¿no?, Growth Hormone Releasing Hormone, cuyas siglas son GHRH. Estimula la secreción de la hormona de crecimiento, que, como sabemos, es una hormona anabolizante que produce la liberación
de la hormona somatomedina o la Insulin-like Growth Factor o IGF-1, que se segrega a nivel del hígado para la creación de tejido. Si esto se produce antes de la pubertad, se produce la talla alta o gigantismo, y si se produce la secreción mantenida de hormona de crecimiento después de la pubertad, viene la acromegalia. Bien, hay una hormona que frena y controla no solamente a la hormona de crecimiento, sino también a las otras hormonas, una hormona frenadora que se llama la somatostatina, ¿no? Frena a la hormona de crecimiento, pero también es capaz de frenar la secreción de las otras hormonas adenohipofisarias. Y por último tenemos el PIF, que es en realidad PIF, no PIF. El PIF es Prolactin Inhibiting Factor, ¿no? Y aquí es hormona inhibidora de la prolactina. Esta sustancia, que es la dopamina, ¿no?, se segrega también a nivel del hipotálamo para inhibir la secreción de prolactina, lo cual quiere decir que es importante que ustedes recuerden que en la adenohipófisis están las hormonas antihipofisarias están descansando. En cambio, cuando no existe una frenación por la dopamina, a nivel de la hipófisis se empieza a producir prolactina sin control, ¿no? Y más bien la prolactina necesita un factor de inhibición y las otras hormonas necesitan un factor de estimulación para poder hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que se da acá a nivel de la relación que existe a nivel del hipotálamo. Esta imagen quiere mostrar la relación de la producción de la neurohipófisis que hemos visto, de la ocitocina y de la antidiurética producidas en los centros hipotalámicos y contenidos a nivel de la neurohipófisis. Bien, hemos tocado ya la situación de la hiperproducción. Y ahora vamos a entrar en lo que es la diabetes insípida. La diabetes insípida es una alteración en la cual existe un trastorno poco común del metabolismo del agua, consecuencia de una acción deficitaria de hormona antidiurética. Esta puede deberse a una alteración del sistema hipotálamo hipofisario que impida la secreción de la antidiurética, que se llama diabetes insípida central, o a la resistencia de los túbulos renales del riñón a la acción de esta hormona, y se llama diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Entonces, la persona es incapaz de retener líquido y lo que hace su manifestación más importante es la poliuria, polaquiuria y poliuria. Y su consecuencia fundamental es la deshidratación. Esto es importante que nosotros podamos reconocer. La antidiurética se sintetiza en neuronas localizadas en núcleos hipotalámicos, cuyos axones llegan a la hipófisis posterior o neurohipófisis, por donde se segrega. La secreción está regulada principalmente por la osmolaridad del plasma, estimulándose cuando la osmolaridad aumenta, lo que indica un déficit de agua extracelular, y viceversa, deja de producirse cuando existe una disminución de la osmolaridad, lo cual le indica al cerebro de que no necesita más agua. En cambio, cuando la osmolaridad aumenta, quiere decir que el tejido está seco
y necesita reabsorber líquido para que este líquido se vaya al tejido extracelular. La osmolaridad plasmática se mantiene normalmente en un rango aproximado entre 280, en realidad, a 290 miliosmoles litro, ¿no? Es importante que nosotros tengamos presente porque la osmolaridad del plasma rige mucho el trabajo también del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de manera indirecta, pero sí lo rige. Los osmorreceptores hipotalámicos captan variaciones del 1% de la osmolaridad plasmática. El umbral osmótico para la liberación de ADH es de 280 miliosmoles litro y su nivel aumenta de forma lineal conforme lo hace la osmolaridad hasta 295 miliosmoles litro. Y la ADH estimulada de forma máxima, entonces nosotros tenemos lo que en realidad lo que se busca es evitar la poliuria, ¿no? La antidiurética en su estímulo máximo podría llevar también a la producción de más orina. La clasificación entonces de la diabetes insípida está en diabetes insípida central y la de diabetes insípida nefrogénica. Quiere decir que hay situaciones de estrés de déficit de producción o secreción de vasopresina o antidiurética y puede ser de presentación esporádica o familiar. También puede darse situaciones de diabetes insípida central en los traumatismos cráneoencefálicos o también en las secciones del tallo hipofisario, donde no habría un paso desde los núcleos supraópticos, no habría el paso de la antidiurética hasta la neurohipófisis. Esta limitación en el paso es momentáneo, quiere decir es temporal, porque después, si persiste esta sección del tallo hipofisario, la secreción o liberación de la antidiurética a la circulación se la hace directamente a través del hipotálamo. Entonces, pero sí puede haber circunstancias y momentos en los cuales exista pues una detención de la liberación de vasopresina y por lo tanto la reabsorción de líquido quedaría interrumpida y podría haber un síndrome poliúrico, polidípsico que se llama, porque la persona tiene mucha sed y también tiene mucha orina demasiado. Hay un cuadro que se llama potomanía, que tiene que ver, es un trastorno psiquiátrico de los niños, en los cuales el niño tiene un impulso psiquiátrico de beber líquido, no se ha podido determinar que haya una falla hormonal, pero sí el niño bebe pues del orden de los 5 o 6 litros de agua al día, y esto hace de que el sistema osmolar o de los osmorreceptores esté saturado, detenido, y por lo tanto la osmolaridad baja y no se produce la antidiurética, y entonces son niños también que beben y orinan bastante, pero es una alteración psiquiátrica, ¿no? Que el niño tiene un impulso psiquiátrico de beber líquido, se llama potomanía. El otro trastorno de la clasificación de la diabetes insípida es la diabetes insípida nefrogénica, en la cual la acción de la hormona antidiurética es a través de los túbulos contorneados
parte proximales y también de los túbulos contorneados renales distales, que lo que hace es la acción de la antidiurética actúa sobre estos túbulos para la reabsorción de agua. Cuando falla los receptores a la ADH y no se estimulan estos túbulos contorneados proximales y distales a la reabsorción de agua, entonces se elimina mucho líquido y se entra en el síndrome poliúrico polidípsico o la diabetes insípida que se llama. Diabetes es una palabra que quiere decir irse por la orina. Eso es lo que quiere decir diabetes. Y hay la diabetes mellitus, cuya síndrome poliúrico polidípsico es por la excreción de glucosa que arrastra agua y el paciente se deshidrata y se muere seco. En la diabetes insípida también ocurre lo propio, sobre todo en la forma nefrogénica, porque la forma central es parcial, nunca es total. En cambio, a menos que haya una total ausencia en la producción de hormona antidiurética, que no hay casos de producción total, o sea, de falta de producción total. En cambio, en la diabetes insípida nefrogénica, sí la sordera de los receptores a la acción de la antidiurética puede llevar al síndrome poliúrico polidípsico o diabetes insípida, porque la orina no es dulce, por eso se llama insípida, ¿no? Y entonces son alteraciones que pueden ser hereditarias de tipo familiar. Bien, las causas, ¿no?, pueden ser lesiones en el área hipotálamo-hipofisaria, puede haber metástasis de carcinomas, ensanchamiento del tallo hipofisario, neoplasias, cirugías, radioterapia, traumatismo cráneoencefálico, procesos hipotóxicos e isquemia del sistema nervioso central que nos puedan llevar a la falla en la producción de hormona antidiurética. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Fundamentalmente la poliuria, polidipsia, ¿no?, y polaquiuria también, porque la frecuencia miccional es mayor. Hay una ansia de beber agua y fría. Hay pérdida de peso por deshidratación. Hay una deplexión del volumen, o sea, hay una hiperosmolaridad y los receptores osmolares pues están trabajando, pero no encuentran una respuesta adecuada, ya sea por falta de hormona antidiurética o por una sordera a nivel del riñón al efecto de la antidiurética. Entonces tenemos que en las dos modalidades, tanto en la diabetes insípida central y la nefrogénica, pues en la central habrá una hiposecreción de la antidiurética, en cambio en la nefrogénica habrá mucha secreción de hormona antidiurética, pero cuya acción no se realiza por sordera a nivel del riñón. Hay estados de irritabilidad, letargia, confusión y pueden llegar al coma, sobre todo en las personas que dejan de beber, porque la persona encuentra una cierta compensación por la sed para que lo lleve a beber y a beber. Entonces, en niños con inadecuada reposición hídrica pueden presentar además otros síntomas como vómitos, estreñimiento, fiebre, sobre todo alzas térmicas importantes por deshidratación, irritabilidad y llanto, ¿no? El diagnóstico, tal vez lo más importante en semiología es comprender el diagnóstico. Debemos realizar una prueba que se llama la prueba de la sed, en la cual nosotros lo que vamos a hacer es demostrar que existe o no existe producción de hormona antidiurética
y también demostrar que sí existe hormona antidiurética, aunque no en Bolivia hay determinaciones de hormona antidiurética y esto facilita el diagnóstico, porque si nosotros contamos en laboratorio con la determinación de hormona antidiurética y encontramos un paciente con una clínica de un síndrome poliúrico polidípsico, entonces, con todas las cosas que ya se han dicho, la determinación de la hormona antidiurética directamente nos dirá si se trata de una forma central o de una forma nefrogénica, para lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es determinar la osmolaridad plasmática. También en nuestro medio hay dificultad para determinar la osmolaridad plasmática directamente. Algunos laboratorios lo hacen, pero hay otra fórmula que es mucho más sencilla mediante la determinación de electrolitos, como es el sodio y potasio. Esta determinación de sodio y potasio, la determinación de nitrógeno ureico y de la glucemia, es una fórmula cuya fórmula es potasio más sodio por 2 más el nitrógeno ureico dividido entre 2.8 más la glucemia dividida entre 18. Estos tres valores, que son sodio-potasio por 2, nitrógeno ureico entre 2.8 y glucemia entre 18, estos tres valores se suman y nos da un valor en el cual nosotros podemos sacar lo que se llama la osmolaridad plasmática. De ahí, de estas fórmulas, se pueden sacar también el déficit de líquido, teniendo la determinación de la osmolaridad en miliosmoles litro, y entonces podemos saber si la persona está deshidratada o no. Entonces, diagnosticando una deshidratación en el paciente y midiendo la concentración de hormona antidiurética, si el valor es bajo, diremos que es una diabetes insípida central. Si el valor es alto, entonces, si el valor da un valor de osmolaridad bajo, diremos que es una diabetes insípida. Estamos hablando de la determinación de la hormona antidiurética. Entonces, si el valor es bajo, es un cuadro central. Si el valor es alto de hormona de ADH, es alto, diremos que es una diabetes insípida nefrogénica. Entonces, tenemos osmolaridad plasmática alta, por encima de 295, 98, o una osmolaridad, vamos a decir, de 300 miliosmoles litro, más una determinación de antidiurética alta, es una diabetes insípida nefrogénica. En cambio, si el valor de la hormona es baja, diremos una diabetes insípida central. Pero en nuestro medio, pues tenemos la prueba de la sed. Y la prueba de la sed quiere decir que es una prueba en la cual sometemos al paciente a un estado de deshidratación, de sed, ¿no? Lo que hacemos es empezar a las 8 de la mañana del día, paciente en régimen de internación y determinación de sangre de lo que les había dicho, sodio, cloro, urea y glucemia para determinar su osmolaridad de partida y pedimos al paciente que vacíe su vejiga en ese momento y al paciente lo pesamos. Luego lo sometemos a una prueba de la sed en la cual le podemos dar alimento, pero todo seco, nada de líquido. Y cada 2 horas vamos a medir al paciente, vamos a pesar al paciente para ver si va perdiendo peso. Vamos a medir la producción de lo que es la orina, ¿no? La producción de orina.
Y, bueno, vamos a medir los signos vitales del paciente. Y así vamos hasta que nosotros veamos cada 2 horas durante el día que podamos nosotros tener lo que se llama un aumento de la osmolaridad del plasma. Vamos a ver que el paciente va perdiendo peso, ¿no? Y el paciente, bueno, pues a veces va un poco ya entrando en un estado de letargia, hasta que la eliminación de orina baja mucho y la osmolaridad urinaria se estanca. En ese momento nosotros añadimos o inyectamos ya sea pitresín o hormona antidiurética inyectable subcutánea, o le administramos hormona antidiurética por inhalación renal. Y seguimos evaluando después de la administración de hormona antidiurética, entonces la reacción del cuerpo. Si con la administración de pitresín o de hormona antidiurética, que se llama DDAVP, que es por instilación nasal, si el paciente empieza a retener líquido y hay una respuesta, entonces podremos decir que es una diabetes insípida central. Y si no hay respuesta a pesar de la administración de hormona diurética, de la hormona antidiurética, entonces podremos decir que se trata de un cuadro nefrogénico. Muy bien. Existe este otro cuadro que se llama SIAD, que es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que es lo opuesto, ¿no? La persona con SIAD tiene excesiva producción de hormona antidiurética, y esto se da en las personas adultas sobre todo, y estas personas están osmolarmente bajas porque tienen mucha retención de líquido, ¿no? Y entonces tiene una disminución del sodio y hay una disminución de la osmolaridad. Y entonces son pacientes que no orinan mucho, y este es un cuadro que no lo podemos, a veces nos olvidamos de este síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que inadecuada quiere decir en exceso, ¿no? Hay una secreción en exceso de hormona antidiurética, a diferencia de la diabetes insípida, en la cual el paciente pierde líquido y se deshidrata, ¿no? Es un conjunto de signos y síntomas cuya fisiopatología se debe a una liberación descontrolada de la hormona antidiurética y por lo tanto la retención de agua, y relacionado con un estado de hipotonía en el organismo, ¿no? Se produce una hiponatremia debido a la retención hídrica inducida por ADH. La natriuresis se mantiene ya que no existe alteración de los mecanismos de regulación de volumen, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el péptido natriurético auricular, ¿no? Entonces hay una hiponatremia por una excesiva secreción de hormona antidiurética, hay una retención hídrica, reabsorción tubular de sodio, hay una disminución de la aldosterona, hay un aumento de lo que es el sodio urinario, llevándonos a una hiponatremia. Esta hiponatremia lleva pues hacia lo que es, si hay, esto bueno, ya es parte del tratamiento o de qué hacer cuando existe una hiponatremia. Lo que normalmente se hace es la reposición del sodio y poder nosotros manejar la osmolaridad urinaria. Entre las causas de la secreción inadecuada de hormona antidiurética hay enfermedades pulmonares, infecciones, asma, fibrosis quística, EPOC, hay tumores,
carcinomas de pulmón, etcétera, generalmente son enfermedades de las personas adultas, trastornos del sistema nervioso central, como infecciones que van a estimular la secreción de hormona antidiurética, hemorragias, masas intracerebrales. Existen también cuadros misceláneos como el VIH, idiopáticas, el dolor, como sí, los posoperatorios, el ejercicio prolongado, la atrofia senil, que es un poco lo más importante que se da y que nos olvidamos en reconocer en el diagnóstico de personas mayores, o el estado nauseoso permanente. Entonces, todos estos síntomas que puedan estar relacionados con la hiponatremia. Hay algunos fármacos que también nos pueden llevar a la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Los signos y síntomas más importantes: náuseas, vómitos, cefalea, alteraciones del equilibrio, un estado de apatía, alteración de la conciencia, convulsiones, apnea y un estado de coma. Y para el diagnóstico del CIAD, pues nosotros lo primero es debemos determinar la osmolaridad plasmática. Y en la osmolaridad plasmática nosotros vamos a detectar lo que es la concentración de sodio. Entonces, si nosotros nos encontramos un paciente con osmolaridad baja y además hiponatrémico, debemos nosotros evaluar un poco la cantidad de sodio que se puede estar eliminando a nivel de la orina, ¿no? Existen causas de pseudohiponatremias, como una osmolaridad plasmática que puede estar dentro de lo normal, una osmolaridad plasmática elevada, descartar cuadros de diabetes dentro de esto, descartar cuadros de hiperlipemia e hiperproteinemia y descartar que el paciente haya recibido manitol. Entonces, en el diagnóstico, mediante la determinación de electrolitos séricos y de orina, la osmolaridad sérica y la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria, entonces nosotros podemos determinar y poder realizar el diagnóstico de la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Bien, con esto entonces podríamos determinar, ya que se ha llegado a final en las exposiciones de lo que es la semiología endocrina. No sé si tienen alguna pregunta que